Bienvenidos una vez más a Diálogos de Esperanza. Gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en un espacio donde estudiaremos la Biblia. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de estar en nuestro tercer estudio, que en esta ocasión se titula Controversias. Como bien lo mencionabas, estamos en Diálogos de Esperanza porque estamos estudiando nuestra Biblia y siempre que encontramos un espacio para poder estudiar la Biblia, encontramos palabras de esperanza. Sin embargo, el título de esta semana es Controversias, Aremi. ¿Quién no ha estado en controversias? Muchas veces por alguna u otra circunstancia, por alguna u otra razón, nos vemos involucrados en una controversia. Resulta ser que nuestro Señor Jesús estuvo involucrado en muchas controversias y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. ¿Nos quisieras recordar cuál es el versículo que nos sirvió de base para este estudio? Claro que sí. Mira, todos los que tienen Biblia en este momento, donde quiera que nos estén acompañando, estamos estudiando precisamente el libro de Marcos. Y para esta semana, nuestro texto clave se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice de la siguiente manera: También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Claro que sí. Les invito allá donde estén a que nos acompañen en esta oración. Querido Señor que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de tener tu palabra aquí en nuestras manos, Señor. Te pedimos una bendición para que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos y que tú puedas plasmar en nosotros el mensaje que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Aremi, entonces mencionamos que el título es Controversias, estamos leyendo el libro de Marcos, les recordamos que esta semana hemos estado leyendo Marcos número 2, el capítulo número 2, desde el versículo 1 hasta Marcos 3, 6. Y en este espacio de la Biblia encontramos 5 historias que ilustran algunas de estas controversias que nuestro Señor Jesús tuvo al andar y encontrarse a diferentes personas, ¿ok? Así que la primera de ellas, la primera controversia que nosotros podemos encontrar, ocurre en la curación de un paralítico. El día domingo nosotros leímos Marcos 2, versículo 1 al 12. Y ahí tenemos un relato que ocurre en Capernaum. Aremi, ¿qué recuerdas tú y qué podemos encontrar en esta historia? Es una historia bastante emocionante para mí porque yo creo que es una de las historias que hemos crecido con eso, ¿verdad? Con esa historia nos las han contado desde que estábamos tal vez en los departamentos, con nuestras adolescencia, lo hemos escuchado, nuestra juventud y bueno, pues ahora que estamos en otra etapa, la seguimos escuchando porque es una historia que nos da un mensaje por donde la queramos ver, ¿verdad? Tenemos acá la historia de una persona que tenía una situación de salud bastante delicada y es precisamente de un paralítico. Mira, ¿sabes? Esta historia me puso a pensar porque muchas veces cuando uno está enfermo depende de alguien para poder realizar tus actividades cotidianas. Algunas enfermedades también te permiten hacer ciertas cosas, pero en esta historia en particular podemos ver que esta persona, este joven, no tenía la capacidad de caminar. Y esta es una limitante bastante fuerte, ¿verdad? Entonces acá encontramos que está en una cama tendido, pero hay algo muy interesante que sucede, ya que sus amigos, mira la importancia de los amigos escuchan que está Jesús, ese Jesús que ha sanado, que ha curado, y ellos ven la necesidad de sus amigos. ¿Tú cómo percibes esta historia?
Bueno, tenemos a Jesús que una vez más regresa a Capernaum. Y cuando él regresa, pues ya habíamos visto anteriormente que él iba a las casas y se ponía a enseñar, a predicar. Y bueno, él ya se había hecho de una fama, así que le llevan a los enfermos, mucha gente va a escuchar su predicación. Y tenemos, como bien lo mencionabas, que estos amigos a quienes tú citabas tienen a uno de ellos que no puede caminar, así que ellos llegan y me imagino que ellos le dijeron a su amigo, oye, ¿sabes qué? Jesús está acá, Jesús te puede sanar. Así que ellos hacen el esfuerzo, convencen a su amigo y van hasta ese lugar. Cuando ellos llegan allá, se encuentran que está lleno, Lleno, lleno no por hay todos lados. No hay espacio. espacio, no hay acceso. Así que estos amigos no se rinden y eso es lo interesante. Ellos dicen, bueno, No, no no se puedo puede por por la la puerta puerta. principal, vamos a intentar por una ventana quizás. No se puede por la Tampoco. ventana, vamos por la cocina. Mm, Están buscando, ellos están bloqueado intentando, totalmente el bloqueado todo. espacio. Así que ellos dicen, bueno, el único lugar que no está obstruido pues es el techo. Así que entonces suben a su amigo, ellos lo estaban cargando, Aremi, así que eso, imagínense esta escena, todos los que nos están escuchando, suben al amigo hasta el techo, llegan hasta el techo y lo empiezan a remover las partes del techo y de repente Jesús está hablando Y el allá. asombro también para las personas, ¿verdad? Que estaban atentas a lo que Jesús decía y de repente el techo se abre. Sí, Jesús está predicando y en medio de eso el techo se abre. Entonces bajan a este hombre que no podía caminar. Y cuando lo bajan a él, pues yo me imagino a todos se detiene allá y todos dejan de atender y miran la escena que tienen delante de ellos, que es a un hombre que no puede caminar delante de Jesús. Jesús mira a este joven, a este hombre, y lo mira con un cariño, con una compasión, Con un amor. pero también mira algo más. Y dice el versículo, y dice el texto número 5 que él mira la fe de ellos, la ¿De fe de los quiénes? De amigos. los amigos, ¿verdad? Ahora, Aremi, ¿cómo se puede mirar la fe? La fe es algo que a veces lo pensamos como algo intangible, que no lo podemos percibir con nuestros sentidos, pero nos dice en ese versículo que Jesús ve la fe de ellos. ¿Cómo es que la vio? Bueno, eh, la fe puede ser visible, definitivamente, y me gusta mucho la comparación que se hace acerca del amor, ¿verdad? Que cuando nosotros amamos a alguien, también llega a ser visible. ¿Cómo? Precisamente en las acciones. Las acciones que nos motivan y eso es lo que vio Jesús en los amigos, esa acción, ese deseo de cargar, ese deseo De no de no rendirse. rendirse ante la puerta que estaba cerrada, ante las ventanas que estaban cerradas, ante todos aquellos lugares donde las personas normalmente entran en algún lugar, ellos deciden, ahí está Jesús, esta es nuestra oportunidad porque Él es el que puede sanar a nuestro amigo y vamos a hacer las cosas posibles, ¿no? Entonces ellos encuentran la forma y esa manera de moverse, esa manera de no rendirse ante todo eso, eso es un acto de fe, O sea, actuar. que podríamos decir que la perseverancia describe la fe que ellos tenían, la insistencia. Ahora, cuando Jesús mira esa fe, el relato nos menciona que se dirige entonces a este hombre y le dice en el versículo 5, Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando él dice esta frase, Aremi, habían allá también otras personas que simpatizaban con él, pero había otros que no simpatizaban y que por lo visto no se perdían muchas de las cosas que Jesús hacía. Esos eran los escribas y los fariseos. Así que cuando ellos escuchan estas palabras, empiezan a pensar cosas. Y digo esto y lo resalto, empiezan a pensar cosas como, ¿por qué está diciendo eso? Eso solamente lo puede hacer Dios, lo de perdonar pecados. Así que entonces Jesús, que estaba en comunión con el Espíritu Santo y con su Padre, tiene esta revelación de lo que están pensando estas personas. Y entonces se dirige a ellos y los confronta y les dice, ¿por qué están pensando esto? No No, dijeron nada, no. y eso es muy importante, no dijeron nada. Sin embargo, Jesús les dice, ¿por qué están pensando esto en sus corazones?
Y hace una pregunta en el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? El versículo 10 nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados, y entonces se dirige al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento, ese hombre que no podía caminar, Aremi, se pone de pie, delante de todos, delante de esas personas que estaban cuestionando lo que Jesús acababa de decir. Ahora, esto es muy, no sé, emocionante y a la vez triste. Porque Sí. emocionante en el sentido de que este hombre, pues yo imagino que se alegra y muchos se sorprendieron y compartieron esa alegría. Y triste porque los hombres que estaban cuestionando a Jesús, los escribas y los fariseos, en vez de alegrarse, pues yo creo que se endurecieron más. Sí, porque al no ver esa necesidad de aquel hombre y el hecho de que Jesús haya descubierto sus pensamientos, platicábamos hace un momento, ¿no? Que imagínate que tú estás hablando sobre alguien y tú no sabes que esa persona te está escuchando atrás. ¿Cómo te quedarías, verdad? Así sorprendido, ¿no? Imagínate el hecho de cuando ellos les dijeron, ¿por qué estás pensando? Ni siquiera lo has dicho. Entonces, y en la forma en que Jesús le dice a este joven, ve una necesidad muy grande que nadie más podía ver en ese momento. El sentirse libre de pecados es algo que la gente alrededor a veces la necesidad que estaban viendo era el que no podía caminar, pero Ujú. Jesús sabía que ese hombre llevaba culpabilidad, culpas, y Jesús lo libera de eso. Lo libera de ese momento porque precisamente en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, nos podemos dar cuenta de la forma en la que Jesús precisamente quería mostrar, no con los ayunos, no con los sacrificios, no con esas acciones que en su momento son buenas definitivamente, ¿verdad? Pero, ¿qué les quería demostrar Jesús? La misericordia, la compasión, la justicia, y era una forma también de fe. Claro, esos personajes querían defender la forma en la que ellos veían a Dios. Y lo triste es que tenían a Dios mismo delante de ellos y no pudieron reconocer la obra de Dios porque ellos tenían una visión y se encerraron en su propia visión de cómo era Dios. Así que eso yo creo, Aremi, que debe ser un llamado a todos nosotros, a que a veces es muy importante dejar a un lado la visión de nosotros y tratar de ponernos en contacto directo con Dios a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza y dejar que Dios nos pueda impresionar y estar susceptibles a escuchar su voz. Ahora, hubo alguien que estuvo susceptible de escuchar su voz, Dispuesto también. dispuesto. En el día lunes tenemos el llamado de Leví y una pregunta que le hicieron acerca del ayuno. Y esta parte en este día se centró en Marcos 2, versículos 13 al 12. ¿Quién era Leví? Por ejemplo, Aremi, ¿quién era este personaje llamado Leví? Se nos dice que era hijo de Alfeo, pero él tenía una ocupación. ¿Y quién era él y cómo era vista su ocupación? Claro que sí, mira, el versículo precisamente 14 del capítulo 2 nos dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y acá ya nos da una pista, ¿no? Entonces le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Entonces podemos ver que Leví era pues un recolector de impuestos, Un ¿verdad? cobrador de Un cobrador de impuestos. impuestos. Era un funcionario que estaba a las órdenes del gobierno local o de Roma y pues precisamente no eran muy amados, muy queridos por el pueblo, ¿verdad? Precisamente por la función que hacía. Sí, de hecho, fíjate que entre la manera en que ellos percibían a estas personas, los judíos,
ah, se dice que cuando un publicano entraba a una casa, todo lo que estaba dentro de ella se convertía en algo inmundo. O sea que este personaje Leví era alguien no muy grato para la mayoría de los judíos. Y sin embargo, se encuentra Jesús con él y le dice, sígueme. Ahora le dice, sígueme, y él se levanta y va con Jesús. Lo que ocurre después es que, aunque Jesús le dijo, sígueme, es curioso porque Leví se lo lleva a su casa. Y ahí, en esa alegría de estar en contacto con Jesús, pues él da una comida. Y en esta comida, pues van muchos compañeros de él. Y él estaba en el medio de los publicanos, en el medio de las Mis compañeros finanzas, de trabajo. sus compañeros de trabajo. Y es interesante que hay unas palabras que usa la Biblia. En el versículo número 15, dice que en ese lugar, en esa mesa donde se sienta Jesús, sus discípulos y Leví, dice que había muchos publicanos y pecadores. Esta es la palabra que es un poco fuerte, Sí. pero podemos entender que las personas que estaban en esa reunión, en esa comida, no eran personas de muy buena reputación. Como lo habíamos mencionado, los fariseos y los escribas estaban pendientes de todo lo que hacía Jesús. Así que entonces se acercan a los discípulos o a la gente que estaba allá y hacen esta pregunta: ¿cómo es posible que Jesús, si dice que es quien es, esté sentado a la mesa con gente que es pecadora, gente que no tiene muy buena reputación? Claro, y la manera en que Jesús responde a esa pregunta no la rechaza en el sentido de decirles, ustedes están incorrectos, ellos no son pecadores, o no, o justificando las acciones pasadas o presentes de aquellos, sino que Jesús le dice, "Oh, de acuerdo, pero yo vine por los enfermos y no a los sanos, quienes necesitan de un doctor, ¿no? No a los sanos, quienes no necesitan de un médico, ¿no? Yo vengo por los enfermos. Entonces, en ese sentido, Jesús se da a conocer como el médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma del pecado, precisamente porque lo que mencionabas, dice, estaba con pecadores. Entonces, ¿acaso no debería ir un doctor donde están los enfermos? Esa era prácticamente la pregunta que Jesús hacía. Claro, y yo creo, Aremi, que nosotros debemos ser cuidadosos am, cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones también. Hay que tener mucho cuidado de no ponernos a juzgar quién viene, por ejemplo, a la iglesia, quién no viene, por qué hace estas Las cosas, condiciones, en qué las formas, condiciones. Exactamente, porque a final de cuentas Jesús está ilustrando allá: esta gente es la que es, necesita. es la que me necesita y es a quien yo vine a buscar. Pero en medio de todo eso surge otra pregunta. Y entonces estaban allá también discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, y se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos veo que están comiendo bien a gusto acá? ¿Por qué ellos no están ayunando? Y ahí Jesús vuelve a responder, y eso me gusta mucho, que Jesús siempre responde y atiende esos cuestionamientos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Claro, y la forma de las respuestas de Jesús, ¿verdad? ¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Qué significaban estas palabras? ¿Cuál era el sentido de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento? Claro, Jesús, en otras palabras, está tratando de explicarles que cuando nosotros ayunamos es para generar ese espacio de intimidad con Él, con Dios. Y Jesús les está diciendo: mis discípulos están con Dios en este momento. Yo soy Dios. Ellos están pasando tiempo con Dios, así que no hay razón para que ellos para que ellos estén ayunando ahora mismo. Entonces,
Sin embargo, les dice, va a haber algún momento donde yo ya no voy a poder estar con ustedes y ahí tendrán que volver a ayunar, pero en este momento están con la razón de quien todos están ayunando. La razón por la que todos están ayunando es para estar cerca de Dios. Y en este momento Dios está con ustedes porque aquí estoy yo. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Sí, y definitivamente Jesús, la forma de responder, más adelante igual, él precisamente continúa con dos ilustraciones que subrayan el contraste entre sus enseñanzas y la de los dirigentes religiosos, ¿verdad? Como lo menciona en los versículos 21 al 22, en estas dos, digamos, parábolas o ilustraciones, y eso nos demuestra cuán arraigados estas personas tenían ese concepto erróneo de quién era Jesús. Y tristemente, pues Jesús en su dolor también, porque Jesús se entristecía cada vez que ellos no comprendían que el esposo, y casi casi les estaba diciendo lo que iba a suceder en un futuro. Podrán ustedes ayunar más adelante, pero ahora yo estoy con ustedes. Así es. El día martes nos presenta otra controversia. En este momento, en este caso, nos dice el Señor del sábado. En Marcos 2, 23 y 24, nosotros podemos encontrar que Jesús estaba pasando por un lugar donde habían unos sembrados. Cuando pasan por él, recuerden, es día sábado, está caminando con sus discípulos y como hemos visto, mis queridos amigos, Jesús estaba muy activo también los días sábados y hemos visto que físicamente representaba un desgaste. Yo no sé cuántos de ustedes tienen a veces esos sábados donde estamos con muchas actividades y bueno, no sé tú, Aremi, pero yo los sábados también sigo sintiendo hambre, así que los discípulos y Jesús estaban caminando, se tenían que transportar vía terrestre, caminando, y pues ellos tienen hambre, así que pasan por este lugar, toman unas espigas, buscan compensar o solucionar el hambre que tienen, y entonces los fariseos llegan una vez más y le preguntan, ¿por qué están haciendo tus discípulos algo que no es correcto en día de reposo? Lo que según estaban haciendo, pues era que estaban cosechando. Para ellos esto representaba hacer un trabajo. Claro, y cabe mencionar que la tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Y una de esas cosas era precisamente lo que estás mencionando, la acción que los discípulos de Jesús estaban haciendo, ¿no? Entonces lo que dice, ¿cómo contrarresta Jesús la acusación hecha por los discípulos? Ok, lo que Jesús entonces pone aquí es una historia que estaba en la Biblia. Y Jesús les presenta algo que también le pasó a David. Cuando él estaba en una huida, se piensa que pudo haber ocurrido también en un día sábado, y que llega hasta el sumo sacerdote y le dice, oye, dame algo porque pues yo vengo acá cansado y tengo hambre. Y lo único que tenían a disposición eran los panes de la proposición. Esos panes eran algo sagrado, era algo que estaba reservado o apartado solamente para Dios. Sin embargo, después de una conversación, el sacerdote le da los panes. El relato en Marcos nos deja claro que estas personas conocían esa historia también y que todos estaban de acuerdo que no hubo ningún problema o no hizo nada malo David cuando comió de esos panes. Entonces Jesús, al presentar de esta historia, pues hace ese contraste y confronta el cuestionamiento que ellos tenían y les dice, bueno, pues si David no tuvo ningún inconveniente y ustedes no ven mal eso, no entendería yo por qué ustedes tienen un problema con lo que nosotros estamos haciendo. A final de cuentas, todo lo que hacemos o todo lo que Dios nos llama a hacer en sábado tiene como objetivo bendecir al ser humano. Es decir, Aremi, que Dios no nos pide que nosotros pasemos agonías o sufrimientos, sino más bien nos invita a disfrutar del sábado.
Y yo no sé tú, pero una de las cosas que más disfrutamos, además de estar en la iglesia, además de escuchar la palabra de Dios, de cantar, pues es compartir a veces los alimentos con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de destacar. Yo hice el sábado para que el ser humano pueda ser beneficiado, no para que pase cargas, penurias o pase dificultades o se esté absteniendo de cosas que necesita como comer. Claro, y bueno, y eso a amigos que nos escuchan igual, y yo reflexiono sobre este asunto, ¿verdad? Porque cuántas veces el sábado puede ser una carga para uno, para una persona, para una familia, y bueno, es momento, cuando tú sientes eso, es momento de detenerte, porque la Biblia dice que el sábado fue, como lo mencionaste, fue creado para ese beneficio, para el beneficio del ser humano, para disfrutar, para, para mantenerse en comunicación con nuestro Padre, con los amigos, con la familia. Cuando ese momento, cuando tú sientas tal vez que el sábado no está haciendo eso para ti, detente, detente a reflexionar, ora y pídele a Dios que te muestre, como le querían mostrar a los fariseos, cuál era realmente el significado del sábado. Y bueno, pues también tenemos otra historia que muestra de nuevo otras acusaciones en contra de Jesús. ¿Recuerdas cuál era esa historia? Si en Marcos 3, del 1 al 6, nosotros encontramos que Jesús entra otra vez a una sinagoga. Nosotros vemos que él tenía esa costumbre de ir al templo, ¿ok? Entonces allá se encuentra a un hombre que tenía un problema en la mano, no sabemos si era una enfermedad en en la piel, pero nos dice que tenía la mano seca. Entonces, este hombre, ah, pues se acerca y le dicen, levántate y ponte aquí en medio. Ahí estaban, por supuesto, los fariseos una vez más, tratando de buscar una ocasión para acusar a Jesús. Y entonces Jesús pues decide interactuar con ellos y les hace una pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar vida o quitarla? Y es muy interesante lo que les pregunta Remy porque Jesús estaba mirando lo que había en el interior de ellos. Ellos estaban buscando una ocasión para acusarle, pero para acusarle con un propósito muy claro, que era matarle a final de cuentas. Así que cuando él hace esta pregunta, les está exponiendo de alguna manera lo que ellos están, las motivaciones que ellos tenían. Era obvio que ante esa pregunta que Jesús hace, ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿Lo bueno o lo malo? Lo La obvio, respuesta prácticamente es obvia, ¿no? es obvia que es hacer lo bueno. Entonces, a Jesús obviamente que sanó a esta persona. Nos dice que le pidió que extendiera su mano y la mano fue restaurada. Entonces, aquí vemos claramente otra vez cómo los seres humanos, cómo las personas, cómo la gente que somos religiosos a veces podemos malinterpretar o podemos tener las motivaciones de manera incorrecta. Es irónico y a mí me pareció hasta un poco gracioso que ellos estaban tratando de acusar a Jesús de estar violando el sábado por sanar a alguien, por ayudar a alguien, por hacer lo correcto, por promover la sanidad, algo que es en favor de la vida. Y digo que es irónico porque al hacer esto, ellos estaban entrando en un terreno donde estaban rompiendo realmente el sábado. Ellos estaban rompiendo el sábado al mirar cómo estaban ellos tratando de hacer una emboscada para matarlo. Claro, en sus pensamientos no estaba nunca de hacer el bien, sino en sábado tener esos pensamientos de cómo atacar a Jesús, de cómo ¿Cómo le hacemos daño? hacer daño a una persona, mientras Jesús todo lo contrario, tratando de restaurar, tratando de animar, tratando de poder dar una bendición y cómo hay una línea, ¿verdad? Cómo nosotros podemos caer también en ese lado, en esa postura de aquellos hombres, ¿no? Así es, y yo creo que es un llamado para nosotros, para
poner en contexto qué bendición es el sábado y darle la debida dimensión y el debido enfoque, que es para que sea bendición para cada uno de nosotros. En el día miércoles y el día jueves, Aremi, tenemos algo denominado como una historia sándwich. Una historia sándwich tiene dos partes, ¿no? La parte del medio y la parte que es, digamos, el pan, ¿no? Que es lo que está alrededor del centro. Y esta historia la podemos encontrar registrada en Marcos 3, 20 al 35. Jesús está nuevamente exponiendo, está predicando, lo hacía con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y a veces eso representaba que a lo mejor él pues se extendía no un poco, mucho quizás, a lo mejor no comía a su debida hora. Y bueno, esto le llama la atención a su familia y van hasta allá muy preocupados porque ven que todo lo que se generaba alrededor de Jesús, pues ya nosotros hemos visto varias evidencias de que al sector religioso de los judíos, pues les molestaba, les desagradaba y buscaban cómo confrontar al Señor Jesús. En esta ocasión, la confrontación que tiene Jesús con los fariseos, con los escribas, es que le hacen una acusación. Y ellos dicen que todos los milagros, la obra que él hacía, cómo podía expulsar a los demonios, era porque trabajaba en favor de Satanás. Esa fue la cuestión que le hicieron en esta ocasión. Así que el Señor Jesús vuelve a confrontar, y qué paciencia podemos ver en el Señor Jesús, ¿no? Definitivamente, Qué paciencia. Porque no evade esos cuestionamientos. Ni a las personas. Ni a las personas, aunque a veces pueda parecer muy molestoso o muy absurdo, pero él confronta y trata de reflexionar. Y la reflexión que hace él es cómo puede Satanás echar fuera a Satanás. Es decir, cómo Satanás va a hacer cosas para entorpecer sus propios planes. Él hace esta pregunta, lo dirige hacia los fariseos y les pone muchos ejemplos. Pero en resumen, todos estos ejemplos que leemos en esta parte de la Biblia dice, no tiene lógica pensar que lo que yo estoy haciendo es a favor de Satanás. Claro, es un beneficio. No, Jesús hacía las cosas para beneficio de la gente y Satanás lo que quiere es destruir. Exacto, entonces él les está diciendo, mi obra es en favor, es para hacer lo correcto, es para hacer lo bueno y es para acercarme a Dios, para acercarnos a Dios. En cambio, toda la obra de Satanás es todo lo contrario, como tú dijiste, destruir. Así que cuando él hace esta confrontación, pues vemos que tiene allá a los fariseos enojados, cuestionando. Y bueno, él hace un llamado muy importante a no blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero este asunto, Aremi, a muchos quizás les genera esta pregunta, ¿y cómo o por qué en el marco de esta historia Jesús hace un llamado a no pecar en contra del Espíritu Santo? Él dice que de todos los pecados que podemos cometer, podemos obtener perdón. Sin embargo, dice que al que blasfeme en contra del Espíritu Santo, a ese no se le va a otorgar el perdón. ¿En qué consiste esa blasfemia contra el Espíritu Santo en el contexto de esta historia? Claro, textualmente Marcos capítulo 3 versículos 28 al 30 nos dice de esta manera. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Algo bastante fuerte, puesto que realmente hoy en día sabemos que como Jesús hacía esos milagros. Él estaba en constante oración, lo leímos la semana pasada. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, era quien enseñaba a Jesús, dirigía a Jesús, Jesús en contacto con su Padre y en apoyo del Espíritu Santo hacía todas las obras buenas que vemos.
ellos precisamente al, al mencionar que tiene un espíritu impuro, estaban rechazando rotundamente al Espíritu Santo. Claro. Sí, el Señor Jesús les ha dado evidencias por todos lados. Han visto muchas cosas. Han visto que es en favor de la gente. Ellos tienen también la Escritura, tienen la Biblia, tenían el Antiguo Testamento. Y al mirar todo eso, ellos toman una decisión. En vez de reconocer que todo eso es en favor del ser humano y que si leyeran la Biblia podían reconocer que todas esas acciones de Jesús venían de Dios, porque Él es Dios. Pero en vez de eso ellos se niegan, como tú lo estás mencionando, y deciden atribuir esas obras que eran a través de Jesús y por el Espíritu Santo, se las atribuyen a Satanás. Entonces este asunto, Aremi, del pecado imperdonable, como muchos lo mencionan también, es simplemente una persona que se niega a escuchar lo que el Espíritu Santo le está mostrando. Y en ese sentido, nosotros podemos mirar que, que el problema acá no es que Dios no tenga la capacidad de perdonar, sino el problema acá es que nosotros perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso, si hay alguien que todavía tiene dudas cuando hace algo o dice Pecado. algo o comete algún error, y si todavía tú sientes que hay algo que te dice, oye, esto que hiciste no es correcto, si todavía hay algo que en tu corazón te hace reflexionar, tú puedes estar seguro de que el Espíritu Santo aún te está llamando. Por supuesto, pasa muchas veces que hay gente que está desesperada porque piensa que su pecado no puede ser perdonado y tiene una gran necesidad de perdón. Y es precisamente lo que nos comenta la lección, que si tú aún tienes esa necesidad y esa duda de saber si tu pecado ha sido perdonado o no, es que el Espíritu Santo te sigue llamando. Y es una oportunidad para confesarlos y volver a los caminos de Dios. Así es. Y la última parte, la otra parte del sándwich, la historia sándwich parte 2, eso es en el día jueves, se centra en los versículos 20 y 21 del capítulo 3, donde nos recuerda que Jesús pues está en medio de toda esta algarabía que se ha generado por su presencia. Hay muchas controversias, hay un ambiente tenso quizás alrededor de lo que está ocurriendo entre Jesús y los fariseos. Entonces llega su familia, porque nos dice que el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, es un poco triste, pero esos suyos eran su familia. Más adelante podemos ver en el relato que llega María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y al ver todo lo que está ocurriendo, la interacción que hay, esa tensión que hay entre él y los fariseos, entonces ellos dicen, bueno, como que Jesús se le está saliendo todo de control. Algo está pasando por su mente, por su cabeza. Hoy le llamaríamos una instabilidad mental, ¿verdad? Posiblemente no está bien. Entonces ellos empiezan a simpatizar quizás con las mismas ideas que tenían los fariseos y los escribas. Y entonces esa es la motivación que ellos tienen cuando van a buscar a Jesús. Y pareciera en este relato que hay una respuesta, quizás muchos podrían pensar un poco grosera cuando le dicen a Jesús, oye, fíjate que está tu mamá, están tus hermanos ahí en la puerta y vinieron a buscarte. Como si él los estuviera negando, ¿verdad? Como si él los estuviera negando, porque entonces les contesta señalándole a todos los que estaban allá escuchando las buenas nuevas, escuchando sus enseñanzas, y mirándolos a ellos le contesta a los que le decían que vinieron a buscarle, ¿puedes mirar a ellos? Ellos son mi madre y ellos son mis hermanos en este momento. En otras palabras, mi familia está aquí en este momento. Eso parece muy controversial, no sé si te parece, a muchos nos puede parecer hasta una respuesta un poco grosera de su parte, pero ¿por qué dice esto Jesús? Mi familia es esta en este momento.
Claro, bueno, pues como lo mencionaste hace un momento, el hecho de que ellos fueran a buscar a Jesús es porque ya estaban escuchando aquellas palabras de que Jesús no estaba bien, de que Jesús andaba mal y es precisamente, pues ellos empezaron a tener unos pensamientos similares a aquellos que lo estaban acusando. Y eso precisamente el Espíritu Santo de alguna u otra forma le revela a Jesús esos pensamientos, esas acciones de su familia y pues hay una incongruencia, ¿verdad? Con lo que él, no hay compatibilidad en lo que Jesús, su misión de Jesús con la de su familia. O sea que acá empieza a haber como una ruptura familiar y no te suena, válgase la redundancia, ¿verdad? No te suena familiar que aún dentro de los hogares, los hijos tal vez, hermanos, esposos, familia, puedan existir Controversias. diferencias y controversias en cuanto a cómo tener una vida espiritual. Claro. Yo creo que todo se resume lo que acabas de mencionar en el versículo número 35. Recordamos que estamos en el capítulo 3 de Marcos y Jesús dijo a final de cuentas, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, en este momento puede parecer grosero, les está diciendo Jesús, que yo no le ponga atención a mi familia, pero mi familia no está en armonía en este momento con lo que Dios me está indicando que es preciso hacer. Y acá hay un grupo de gente que está buscando alinearse con la voluntad de Dios. Entonces Jesús lo que está diciendo, en este momento mi familia está acá. Los que buscan alinearse a la voluntad de Dios, esos son mi familia. Nos está diciendo Jesús que si hay alguien que no crea en Dios, entonces yo debo de separarme de él. No, no está diciendo eso. Solamente nos está describiendo una realidad un poco triste quizás. Y es que como tú lo mencionaste, muchas familias, muchos matrimonios, muchas amistades, a veces se ven rotas porque cuando alguien busca hacer la voluntad de Dios y otra persona elige hacer lo contrario o simplemente no hacer caso a la voz de Dios, pues van a ir caminando en dos senderos muy distintos y que van a llevar a destinos totalmente diferentes. Así que, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios es una oportunidad para todos. Pero los que eligen seguir ese sendero van a ir por una ruta. Los que no eligen ese sendero van a ir por otra ruta y eso implica una separación. Un poco triste lo que estamos diciendo, pero a final de cuentas también podemos ver el gozo de que todos los que decidimos escuchar la voz de Dios nos convertimos en parte de su familia y eso es un enorme privilegio. Claro que sí, y ese es un ánimo y una esperanza porque si tú en estos momentos estás pasando por algo similar con tu familia, pues Jesús ha pasado por esa misma experiencia, Él te entiende y sabe lo que eso significa. Y bueno, pues esta semana han sido de muchas controversias y es muy interesante la manera en cómo Jesús la supo resolver. Es una sabiduría que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Así es, así que te invitamos a seguir estudiando el libro de Marcos y te invitamos a que si has sido bendecido al compartir este estudio con nosotros, tú puedas hacerlo llegar a todas aquellas personas a quienes tú consideras que necesitan también tener un encuentro con Jesús. Te invitamos al siguiente episodio de Diálogos de Esperanza y te invitamos a que sigas estudiando tu Biblia. La próxima semana tendremos un nuevo estudio titulado La lección número 4, parábolas. Muchas historias, aprenderemos, conoceremos el significado y sobre todo las enseñanzas que Jesús tiene para cada uno de nosotros.